Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, doctor. Muchas Ahora gracias. sí, también lo estamos viendo. Sí. Bien, entonces, muchas gracias con todos. Vamos a dar inicio a la sesión. Yo les dejo con el doctor Oscar Huerta Ayala. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias. Se nos ha pedido hoy hablar acerca de dos temas. Uno de ellos es saneamiento de predios rurales y otro es lo que es lo que es saneamiento de propiedad informal, ¿no? A cargo de COFOP. Entonces vamos a hablar primero sobre el saneamiento de predios rurales. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Un momentito, por favor. Un momentito, señores. ¿Me confirman si puede ver en pantalla, por favor? ¿Me confirman? Sí, doctor, estamos viendo su pantalla, lo escuchamos bien. Adelante, por favor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, miren, existen entidades de saneamiento, ¿ya? Así tenemos nosotros, por ejemplo, hay predios rurales, puede sanear pues, el Poder Judicial y también los gobiernos regionales, ¿no? Y también tenemos nosotros, en caso de predios urbanos, pueden sanear pues, COFOPRI, notarías y también el Poder Judicial. Entonces, esto nos va a ayudar bastante para que podemos nosotros tomar una idea qué entidades se encargan pues del saneamiento, ¿no? Es decir, si tengo un predio rural, el que va a sanear no es pues la vía notarial, ¿no? Tampoco COFOPI, sino sería pues el Poder Judicial o los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales agrarias, ¿no? Ese sería un primer tema. Y si son predios urbanos, ahí sí entra pues COFOPRI, las notarías y también el Poder Judicial, ¿no? ¿Qué entidades han estado a cargo del saneamiento de predios rurales, ¿no? Miren ustedes que esto es un tema ya de larga data, ¿no? Por ejemplo, antes estaba el Ministerio de Agricultura y Pesquería, ¿no? Del año 60, ¿no? Luego, la División General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. Esto es el año 69, con la ley 17716, ¿no? Luego tenemos el Ministerio de Agricultura, con decreto legislativo 653, también del año 91, ¿no? El Ministerio de Agricultura, el EXPET, 1992-2007, COFOPRI asumió el año 2008, y los gobiernos regionales el año 2011. Como ustedes se habrán dado cuenta, entonces, son diferentes entidades las que han estado pues, haciendo este saneamiento. ¿Por qué es que los gobiernos regionales asumen este tema de saneamiento de predios rurales? En principio, tiene que ver pues, con el tema de la descentralización, ¿no? Es decir, lo que hace el Estado es descentraliza las funciones, ¿no? La Constitución Política del Perú, ¿no? Nos está diciendo pues que la descentralización es una forma de organización democrática y es una política permanente de Estado, ¿no? Y es de carácter obligatorio y tiene como objetivo pues fundamental el desarrollo integral del país, ¿no? Se realiza pues de forma progresiva con la asignación de competencias y transferencia de recursos de los gobiernos nacionales a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Estos gobiernos regionales van a tener autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. ¿Qué partes de la ley orgánica de del gobierno regional nos interesa? El artículo 51, el literal N, que dice: corresponde a los gobiernos regionales promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria con la participación de actores involucrados, ¿no? Cautelando, vigilando el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas. Entonces, eso sería, pues, en principio, ¿no? Tenemos nosotros la ley 27783, ¿no? Y aquí hay principios, pues, que es permanente, irreversible, ¿no? Esto, pues, entonces, la descentralización no se va a detener, ¿no? Según esta ley de base de descentralización, ¿no? Porque es una política permanente del Estado, es carácter obligatorio, y alcanza, pues, a todos los poderes del Estado, ¿no?
es irreversible, ¿no? Y debe garantizar a largo plazo, pues, en el país una mejor organización, la población mejor distribuida, económica y socialmente más justa y equitativa, ¿no? Es un poco lo que se está buscando con la descentralización, ¿no? qué normas necesitamos conocer? La ley que ayer estábamos comentando, la ley 31145, la ley de saneamiento físico legal, esto fue publicado el 28 de marzo de 2021. El 1089 ha sido derogada ya. El decreto supremo 032-2008, ese reglamento, el 1089, recuerden que todavía no tenemos un reglamento vigente. El decreto supremo 09-2017, esto establece pues un régimen temporal extraordinario, ¿no? Tenemos también resoluciones ministeriales, la 029-2020, resolución ministerial 0362-2018, en el cual se autoriza pues el sistema catastral para predios rurales, ¿no? El SICAR, ¿no? La resolución ministerial 019-2018, manual de diagnóstico físico legal de proceso de formalización de predios rurales, ¿no? Y en el tema de saneamiento pues, de predios rurales, conviene también ver los procedimientos derivados del catastro, ¿no? Estos procedimientos que se desprende pues la función catastral de los GORES y procedimientos establecidos en los tupos de los GORES, ¿no? Inician instancia de parte, ¿no? Por ejemplo, la inmatriculación, ¿no? La inmatriculación de predio rural, zona catastrada y no catastrada, ¿no? O la modificación física de predios rurales, zonas catastradas, no catastradas, por ejemplo, independizaciones, acumulaciones, visación de planos para el proceso judicial, ¿no? Perquisición de dominio, rectificación de áreas, linderos, vías periféricas. Entonces estamos viendo nosotros que también hay procedimientos derivados del catastro. A ver, ¿quién es el rector en el proceso de tierra, ¿no? En este caso, tenemos nosotros, pues, el Decreto Supremo 01-2017, y dispone de la creación de la Dirección General de Saneamiento, Propiedad Agraria y Catastro Rural, ¿no? Ese es el DIGESPAG, ¿no? Ejerce la rectoría en el proceso de titulación de tierras en el país, ¿no? Entonces tenemos nosotros que esta administración del catastro rural en el país, emisión de normas, lineamientos, asistencia técnica, capacitación y verificación del cumplimiento de la normativa, ¿no? Entonces existe pues la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, ¿no? Y va a ejercer la rectoría en el proceso de titulación de tierras en el país, ¿no? ¿Y cómo va a existir la interoperatividad entre diferentes entidades, ¿no? Porque el tema de saneamiento de predios rurales no solamente estaría, pues, de esta entidad como DIGESPAR, ¿no? Sino que también están vinculadas otras entidades que deben dar información, ¿no? Por ejemplo, está SUNAR, ¿no? Registros públicos, porque el registro público tiene una base gráfica registral. El ANA, ¿no? El ANA también, por supuesto, no debe decir los recursos hídricos, por dónde pasan recursos hídricos. El IGEMET, en el caso de minerías, ¿no? En el caso de las zonas mineras, ¿no? El MINCUL, Ministerio de Cultura, el CERNAM, estas áreas protegidas, el COFOPRI también, y CERFOR también, desde luego, ¿no? Entonces, todas estas entidades son las que intervienen para, pues, generar lo que es el catastro rural, ¿no? Pero reitero, el ente rector va a ser, pues, la Dirección General de Saneamiento de Propiedad Agraria y Catastro Rural, ¿no? Eso ha sido creado por el Decreto Supremo 01-2017, ¿no? El DIGESPARC, ¿no? Vamos a ver unas definiciones básicas, señores. Por ejemplo, ¿qué es el certificado de información catastral, ¿no? Si ustedes quieren inmatricular un predio rural, se va a requerir, pues, de un certificado de información catastral, ¿no? Es un documento técnico que se genera, pues, producto del levantamiento catastral de los predios objeto de titulación, ¿no? ¿Y qué es el código de referencia catastral? Es una identificación alfanumérica que se asigna, pues, al predio catastrado. Entonces ustedes habrán visto que en el caso de predios rurales, muchos predios pues tienen este código de referencia catastral, ¿no? Eso nos ayuda bastante a nosotros para poder identificar al predio, ¿no? Bueno, puede haber un tema de contingencia, ¿no?
algún motivo pues que impida la formalización del predio, ¿no? Y requiere pues una determinada acción por parte de los poseedores o propietarios, ¿no? ¿Y qué sería una entidad generadora de catastro? Aquellas entidades que por mandato legal tienen la atribución de generar y mantener el catastro de predios. Por ejemplo, para predios rurales, pues sería la División Regional Agraria, los gobiernos regionales, ¿no? Y si fuera predios urbanos, las municipalidades, COFOPRIS, desde luego, ¿no? ¿El Poder Judicial es un ente generador de catastro? No, pues no, el Poder Judicial no es un ente generador de catastro, efectivamente, ¿no? Ficha catastral rural es un documento utilizado para recoger información en el campo de cada predio rural y de su titular catastral, ¿no? Durante el levantamiento y actualización catastral, ¿no? ¿Qué será una infraestructura consolidada, ¿no? Caminos, carreteras, canales, drenes, quebradas y otros de carácter permanente, ¿no? ¿Y qué serían los instrumentos de formalización? Títulos de propiedad, afectación en uso, títulos de saneamiento de propiedad, instrumento de rectificación, certificado de declaración de propiedad y todo aquel instrumento pues, que se emite en el ámbito de formalización de la propiedad, ¿no? A fin de sanear y inscribir la titularidad de los predios. También tenemos nosotros el levantamiento catastral, que es un procedimiento que realizan pues, las entidades generales de catastro, ¿no? Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, señores, alguna pregunta, por favor, alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Seguimos entonces. eh, ¿Qué son predios rústicos? ¿No? Era un poco la pregunta que hacía uno de sus compañeros ayer. Son aquellos de uso agrario, ¿no? Ubicados en zona rural y destinados pues a la actividad agropecuaria, ¿no? También, predios rústicos se dice que son aquellos ubicados en áreas de expansión urbana, ¿no? Este concepto me parece interesante. Vamos a poner acá. Predios ubicados en zonas de expansión urbana, ¿no? Ya. A ver, hay una pregunta, me parece acá, hay una pregunta, a ver. ¿Quién genera el certificado de información catastral? Los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales agrarias, ¿no? Muy bien, Julio. Excelente. La unidad territorial. ¿Qué será una unidad territorial? El ámbito geográfico o zona de trabajo en el cual los GORES ejecutan pues, acciones de catastro, formalización y titulación de propiedad rural. La delimitación de dicho ámbito se está determinado en función de un distrito, valle, sector o plan de vuelo, ¿no? Ya. ¿Y qué es una zona catastrada, no? Es un ámbito geográfico dentro del territorio nacional cuyo levantamiento, pues, cartografía catastral ha sido elaborado por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, el PET, COFOPRI, gobiernos regionales, según corresponda, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta información se encuentra georreferenciada en formato digital e impreso e ingresada a la base de datos del Catastro Rural Nacional, ¿no? Y de acuerdo a los procedimientos previstos en la Ley 28294, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es una zona catastrada? Es un área en el cual los entes generadores de catastros han levantado información y han ingresado, pues, a la base de datos, ¿no? Conforme a los procedimientos previstos en la Ley 28294. ¿Y qué es el órgano formalizador? La unidad orgánica de los gobiernos regionales a cargo de la ejecución de los procedimientos derivados, pues, del S89. Recuerden ahora que el S89 ya no está con nosotros, sino reemplaza otra ley, ¿no? Muy bien. Aquí hay una pregunta, me parece. El Código Único Catastral es la denominación que se lo denomina, pues, a una identificación de un predio, ¿no? Puede ser para predios rurales y también para predios urbanos. Este Código Único Catastral se va a expedir efectivamente cuando un predio ya ha tenido levantamiento catastral, ¿no? Puede ser sobre un terreno, sobre un departamento, puede ser sobre predios urbanos, también sobre predios rurales, ¿no? Entonces, el Código Único Catastral se da cuando ya ha habido un proceso de levantamiento catastral, ¿no? A ver, tenemos entonces la ley 31145, ¿ya? Esta ley señala pues que es un régimen permanente, hay procedimientos de formalización que se inician de oficio a instancia de parte, la rectificación de áreas, linderos, líneas perimétricas y demás datos físicos se inicia de oficio a instancia de parte, y también esta ley define las funciones de los gobiernos regionales y del ente rector.
Mientras que el 1089, que está derogado, era un régimen temporal, ¿no? Hablaba de un inicio por ciento de oficio. Una independización en una comunidad campesina se registra en registro público. Bien, en primer lugar, la comunidad campesina no se independiza, ¿no? Lo que se va a independizar son los territorios, los terrenos de la comunidad campesina, ¿no? Y sí, efectivamente, esos predios de propiedad de comunidades campesinas, esos predios sí se independizan y sí se registran en el registro de predios, ¿no? Bien. Vamos a ver los aspectos más importantes del saneamiento de predios rurales. Los procedimientos de formalización de la propiedad, establecidos pues en el reglamento del 18.9, no se van a aplicar en territorios de comunidades campesinas, ¿no? O las áreas de uso público forestales de protección, los que constituyen sitios, zonas arqueológicas, declaradas pues como zonas integrantes patrimonio cultural de la nación. Es decir, si es que hubiera un área en el cual exista restos arqueológicos, no se va a proceder con la rectificación pues, de área, por ejemplo, ¿no? No se puede aplicar esta norma. Los terrenos destinados a proyectos hidrogenéticos de irrigación o cualquier otro proyecto especial creado por crearse, tampoco ahí se va a poder aplicar, ¿no? Las áreas eriazas que se encuentran comprendidas en procesos de inversión privada, declaradas de interés nacional y reservadas por el Estado, tampoco. En estos casos tampoco se va a poder aplicar. Los poseedores de un predio rústico propiedad del Estado destinado íntegramente a la actividad agropecuaria, que se encuentren en posesión del predio, podrán regularizar su situación cumpliendo los requisitos establecidos, ¿no? El procedimiento de formalización de titulación de predios rústicos de propiedad del Estado se inicia de oficio de manera progresiva en las unidades territoriales. Esto de aquí es importante, ¿no? El saneamiento de predios rurales lo hacen los gobiernos regionales, pero de manera progresiva, ¿no? Siempre y cuando el órgano formador determine y programe, ¿no? Eso quiere decir que si es que el gobierno regional no determina esas áreas, para sanear no se van a poder realizar este saneamiento. ¿Cuáles son los requisitos para la formalización de titulación? En primer lugar, hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Uno de ellos es acreditar explotación económica, ¿no? Esto de aquí es importantísimo, señores, ¿no? En los predios urbanos no se necesita, pues, acreditar esta explotación económica, ¿no? Pero en predios rurales sí. Si es que no se acredita la explotación económica, no habrá, pues, un tema de saneamiento de estos predios rurales, ¿no? Y además, por lo menos, debe tener posesión directa, continua y sin interrupciones por un plazo no menor de un año a la fecha del empadronamiento. Tiene que haber definitivamente pues, un empadronamiento y tiene que haber posesión directa y continua y sin interrupciones. También se piden que exista posesión pacífica, libre violencia, manera de continuidad de posesión si hay ejercicios de circunstancias que no impidan, que no impliquen pues, el uso de la coacción. La posesión pública debe ser reconocida por la colectividad, ¿no? Entonces, estos son requisitos para la formalización de titulación, ¿no? ¿Y cuáles son las etapas? Las etapas aquí podemos tener, por ejemplo, determinación de la unidad territorial de formalizar, diagnóstico físico-legal, saneamiento, promoción y difusión, levantamiento catastral, elaboración de planos, calificación, publicación de padrón de poseedores aptos y titulación e inscripción en registro de predios. Bien, ustedes todos los pasos que tenemos que continuar para poder llegar al final, ¿no? Es decir, entonces, el saneamiento no se hace de forma inmediata. Tiene que pasar bastantes pasos, ¿no? Reitero entonces, mm, reitero, hoy una determinación de la unidad territorial, ¿quién lo va a realizar? El gobierno regional. Lo hace de manera progresiva, ¿no? Luego sigue estos pasos, de físico legal, saneamiento, promoción, difusión. ¿Por qué hace promoción y difusión? Para que si exista una oposición, ahí se haga valer, ¿no? Y luego se hace un empadronamiento, un lamento catastral, se va a tener que alinear los predios y verificar pues la explotación económica, ¿no? Se elaboran los planos, se califica y se publican los poseedores aptos. Y luego ya viene la titulación e inscripción en el registro de predios, ¿no? Esta es la unidad territorial, miren ustedes, está en función del trabajo que se contiene en el plan para desarrollar las actividades de formalización, titulación de predios, ¿no? Acá está.
Entonces, señores, en esta segunda etapa, a ver, parece que hay una pregunta acá. Dice, en actos posesorios de predios rurales, ¿qué se considera como actos posesorios o acciones con que se ejerce la posesión? Actos posesorios es como tú, la forma como tú vas a realizar la posesión, ¿no? Es decir, cómo lo puedes acreditar, ¿no? Por ejemplo, un predio rural, yo puedo tener la posesión y hacer sembríos, ¿no? Entonces, mediante los sembríos estoy acreditando, pues, que estoy ejerciendo actos posesorios, ¿no? O la linderación, la posesión. En este caso, pues, lo que voy es acercarlo al predio, ¿no? Y ahí estoy haciendo actos posesorios también, ¿no? El diagnóstico físico legal, el organismo formalizador, efectúa, pues, este diagnóstico, ¿ya? Y en estos casos, tiene que ser de acuerdo a la programación efectuada, ¿no? Lo va a suscribir un abogado, un ingeniero, en ciencias sagradas y contienen estudios físicos, estudios legales de la unidad territorial, ¿no? Debe también determinar el entorno de unidad territorial, condiciones rigurosas que puede afectarla, identificación de sitios o zonas arqueológicas, identificación del territorio de comunidades campesinas y nativas, inscritas o no, la verificación de la existencia de títulos de propiedad de los predios ubicados en unidad territorial, ¿no? La existencia de cualquier otra condición que podría tener incidencia en el proceso de formalización rural, ¿no? Y hay que adjuntar a este informe respectivos planos de diagnóstico. Acá, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes van a apoyar para este diagnóstico físico-legal? La SUNAR, ¿no? La SUNAR va a apoyar porque va a tener que dar diagnóstico físico-legal, rectificaciones de área, anotaciones preventivas, ¿no? Las municipalidades, diagnóstico físico-legal, catastro urbano, plan de desarrollo urbano. Ministerio de Cultura, para sitios o zonas arqueológicas, la SBN, base de datos, los bienes de propiedad estatal, ¿no? CERNAM, información gráfica y temática de áreas naturales protegidas. CERFOR, información gráfica y temática de bosques de producción permanente, concesiones forestales, permisos forestales. El ANA, disponibilidad de recursos hídricos, fajas marginales. MINAGRI, estudios de suelos con fines de clasificación de tierras. Provías, Red Vial Nacional y derechos de vía correspondientes. INGEMED, petitorios y concesiones mineras cuadrículas, ¿no? Luego de haber hecho el diagnóstico físico legal, se viene a la otra etapa, que es el saneamiento, ¿no? En estos casos, pues, se ejecutan las acciones técnico-legales para regularizar el derecho a propiedad y se va a realizar, pues, revisiones, rectificaciones, corrección de inexactitudes, y eso se va a inscribir, pues, en los registros públicos, ¿no? Para la inscripción de los actos necesarios para implementar lo dispuesto en este párrafo anterior, el gobierno regional remite los oficios, resoluciones y planos que correspondan, ¿no? Y esto da mérito a una inscripción registrada. Entonces, ¿qué cosa busca en la etapa de saneamiento? Inscribir el derecho a propiedad, ¿no? O también puede ser reversiones, rectificaciones de áreas, corrección de inexactitudes, etc., ¿no? Tenemos también nosotros la etapa de promoción y difusión. El gobierno regional realiza acciones de promoción y difusión, utilizando los medios idóneos necesarios para dar a conocer a los agricultores y organizaciones agrarias acerca de los beneficios de la formalización, titulación de predios rústicos. Asimismo, se publicará el inicio de dicho procedimiento mediante carteles en los locales públicos más representativos, ¿no? Muy bien. Se hace el levantamiento catastral, ¿no? Se empadrona a los poseedores, hay que identificar, pues, qué persona está en posesión del predio. Se recopila la documentación de la entidad personal de cada poseedor. Se recaba la declaración jurada del poseedor, que no existe vínculo contractual, por ejemplo, ¿no? Hay que ver, pues, que este poseedor no sea un arrendatario, no sea un usufructuario, ¿no? Recabar y identificar la existencia de títulos de propiedad no inscritos, ¿no? El empadronamiento no genera derecho a ningún tipo, es solo una referencia para eventual y posterior titulación, ¿no? Puede haber también una formalización a su instancia de parte, ¿no? En caso que el poseedor no se encuentre presente al momento del empadronamiento, en este caso, pues, puede solicitarlo la continuación de este procedimiento, ¿no? Pero claro, ahí hay que pagar los derechos establecidos en el TUPA, ¿no?
Luego hay que hacer una linderación y verificación de la explotación económica, ¿no? Recuerden ustedes que cuando estábamos hablando, pues, de predios rurales, es importante que se realice, pues, esta verificación de explotación económica, ¿no? La linderación tiene por finalidad levantar información gráfica de los predios, en base a la cual se elaborarán los planos georreferenciados en coordenadas UTM, ¿no? ¿Y cómo se hace la verificación de la explotación económica? Se va a realizar, pues, será supervisada por un ingeniero en ciencias agrarias, y en ella deberá constatarse la existencia de cementeras, ¿no? Plantaciones de cultivo o de crianza de ganado. Entonces ustedes pueden acreditar esa explotación económica eh, con la existencia de cementeras, ¿no? Plantaciones de cultivo o crianza de ganado, ¿no? De acuerdo, pues, a la capacidad de los pastos, en su caso de labores de preparación de suelos, ¿no? Se considera también que existe explotación económica en los predios rústicos que se encuentran en periodos de descanso. El amojonamiento, cercos, ¿ya?, cortes de madera, construcciones, edificaciones u otras instalaciones, no constituyen por sí solos predios de explotación económica, por supuesto, ¿no? De nada sirve hacer un cerco y no he sembrado nada, ¿no? Tiene que ser en forma conjunta. Los planos catastrales, ¿no?, o certificados de información catastral que se generen, se rigen por disposiciones técnicas establecidas en el reglamento. Luego de esa etapa tenemos la calificación legal. Hay que revisar, pues, esta es la ficha catastral, la documentación presentada, para ver si este poseedor reúne o no los requisitos, ¿no?, para titulación. Esto es, con esta calificación verificamos si el poseedor es apto o no para titulación, ¿no? Y luego ya tenemos la publicación de padrón de poseedores aptos, ¿no? Hemos revisado la documentación y vemos, pues, que estos poseedores sí reúnen los requisitos, y vamos a tener que colgar estas publicaciones en lugares visibles. Por ejemplo, el lugar del órgano formalizador, municipalidad distrital, local de la agencia agraria, juzgado de paz letrado más cercano. Y el padrón debe estar publicado en los mencionados lugares por el plazo de 10 días hábiles, ¿no? Puede haber oposición al proceso de formalización, por supuesto, ¿no? Imagínense ustedes que existan personas que no están de acuerdo, pues, con la formalización, y dicen, no, ese es mi derecho de propiedad, no corresponde, pues, a esa persona, ¿no? En estos casos, tienen 10 días los interesados, una vez que ha vencido el plazo de la última publicación, para realizar, pues, la oposición. Uno, pueden pedir ellos la corrección de la información que está en el padrón, y dos, pueden formular oposición con la calificación, pues, de contra la calificación de un poseedor, ¿no? Hay que identificar el periodo consignado del Código de Oficio Catastral, y además hay que presentar los medios probatorios. Es decir, no solamente basta decir yo me pongo, sino hay que presentar los medios probatorios, ¿no?, que acrediten, pues, su mejor derecho o que demuestren que el poseedor no cumple con los requisitos para ser titulado, ¿no? Y luego ya tenemos la etapa 9, en el cual se da la titulación e inscripción del título en el registro de predios, ¿no? Se emiten los correspondientes instrumentos de formalización a favor de los poseedores, debidamente calificados, para solicitar su inscripción en el registro de predios correspondiente. El instrumento de formalización se genera de SICAR, contiene un código QR que la SUNAR debe verificar a fin de garantizar su veracidad. El gobierno regional, pues, solicita la inscripción en el registro de predios de derecho de propiedad a favor de los beneficiarios de formalización. El registrador, por el solo mérito de los respectivos instrumentos y certificado de información catastral, extiende, pues, los asientos correspondientes, ¿no? Muy bien, hasta aquí, señores. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Ninguna pregunta? Vamos a ver el procedimiento de prescripción administrativa, ¿no? Recuerden ustedes que la vez pasada hemos visto la prescripción administrativa judicial y la prescripción administrativa notarial, ¿no? Pero no habíamos visto, pues, lo referente, pues, a la prescripción adquisitiva administrativa, ¿no?
Entonces, vamos a verlos ahora. Un momentito, por favor. Por la prescripción adquisitiva de dominio, ¿ya? Los poseedores de un predio rústico adquieren su propiedad como consecuencia del ejercicio de la posesión y explotación económica del mismo por un plazo no menor de 5 años, computados hasta antes del 24 de junio de 2017. Entonces, si ustedes han tenido la posesión de 5 años, ¿no?, antes de 24 de junio de 2017, podrán, pues, acogerse a esta prescripción adquisitiva administrativa, ¿no? Este procedimiento de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva se inicia de oficio y de manera progresiva en las unidades territoriales que el órgano formalizador previamente determine. Eso quiere decir, señores, que va a depender, pues, de la respectiva Dirección Regional Agraria, cuándo se va a realizar y en qué fase se va a realizar, ¿no? Entonces, no va a ser inmediato, ¿no? Reitero, ¿quiénes van a fijar en dónde se va a realizar y a quiénes? La Dirección Regional Agraria, ¿no? Porque va a ser de forma progresiva, reitero, ¿no? ¿Y cuáles son requisitos para la prescripción de dominio? Ya hemos estado conversando un poco. Debe acreditar la explotación económica y ejercer la posesión directa, continua, sin interrupciones, por un plazo no menor de 5 años, a la fecha del empadronamiento, ¿no? Ejercer posesión pacífica, forma pública y ser ejercida como propietario, ¿no? ¿Cómo yo me comporto como propietario? Cuando, por ejemplo, realizo obras, edificaciones, envíos, doy en alquiler, me comporto como un propietario, ¿no? ¿Y cuáles son las pruebas de la posesión? Uno de sus compañeros hablaba, pues, decía, ¿cuáles son los actos posesorios, ¿no? Bien, hay que adjuntar cierta documentación, ¿no? La posesión continua y pacífica como propietario debe acreditarse con la presentación por lo menos 2 pruebas, las cuales deben contener datos de identificación del poseedor y el predio, ¿no? Una de ellas necesariamente es alguna de las 3 declaraciones juradas siguientes, de todos los colindantes o 6 vecinos que deberán estar ubicados en la misma localidad a la que pertenece el predio rural del cual es poseedor. Entonces, si yo tengo un fundo o una chacra, mis vecinos tendrán que expedir una declaración jurada, ¿no? O si no, 6 vecinos que no son mis colindantes, pero están en la misma localidad. Eso es importante, ¿no? No es como un predio urbano. En un predio urbano, en la prescripción activa notarial, no necesitan ser de la misma localidad los que firmen, los testigos, ¿no? Acá se está pidiendo que por lo menos debe haber una declaración jurada de todos los colindantes o 6 vecinos, ¿no?, pero que sean de la misma localidad. También puede ser de los comités, fondos o organizaciones representativas de los productores agrarios de la zona, de los comités, comisiones o juntas de usuarios de las organizaciones de usuarios del agua, ¿no? Entonces, ellos van a tener que certificar que efectivamente me conocen y yo realizo, pues, explotación económica. ¿Y cuáles son las pruebas complementarias? Eso también es importante que ustedes los conozcan, ¿no? Documentos que acrediten préstamos o adelante de préstamos por crédito agrario. Imaginemos que ustedes quieren comprar semilla, ¿no? Entonces se van ante el banco o una cooperativa, ¿no?, cajas rurales, a favor, pues, del poseedor. Declaración jurada del impuesto predial, ¿no?, correspondiente a los años de posesión. Esas declaraciones juradas que se hacen en vía de regularización solamente tienen mérito para acreditar la posesión respecto a la fecha en que ha sido presentada. Por ejemplo, ¿no?, imaginemos que alguien dice, yo vivo ahí 20 años. A ver, tráeme tu declaración jurada del pago del impuesto predial. Me traen el 2022, ¿no? Y ahí regularizan todos los años anteriores. Eso solamente va a valer solamente por ese año, ¿no?, 2022, ¿no? Documento público o documento privado en el cual conste la transferencia de la posesión. Entonces, la posesión puede ser materia de transferencia, ¿no? En este caso, incluso en lugares que no hay notarios, también pueden otorgar, pues, los jueces de paz no letrados, ¿no? Inspección judicial de tierras en proceso de prueba anticipada. También sirve para acreditar la posesión. Recibos de pago realizados por el poseedor por conceptos de uso de agua con fines agrarios. Constancia de registro del poseedor inscrito en el registro administrativo de derechos de uso de agua. Certificado en que conste que el poseedor fue prestatario del Banco Agrario.
constancia de posesión otorgada por la agencia agraria o la municipalidad distrital respectiva, ¿no? Algunos dicen, pues, ¿no? Las municipalidades no están otorgadas constancia de posesión, pero legalmente sí están autorizadas, ¿no? Pueden hacerlo, ¿no? Para fines de saneamiento. Y cualquier otro documento de fecha cierta que acredite posesión. ¿Y cuáles son las etapas del procedimiento de prescripción? Son parecidos a lo que hemos visto, ¿no? Determinación de unidad territorial, diagnóstico físico legal, promoción, difusión, levantamiento catastral, elaboración de planos, calificación, anotación preventiva. Esto es algo importante, ¿no? Esta anotación preventiva va a permitir, pues, que las personas puedan conocer que existe un procedimiento de saneamiento de propiedad, ¿no? Notificación al propietario y terceros, emisión de resolución, emisión e inscripción de certificados de declaración de propiedad. Muy bien, hasta aquí, señores. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? En la primera etapa es la promoción y difusión. El gobierno regional, pues, lo que hace es difundir a efectos de conocer de dar a conocer a los agricultores que va a haber, pues, un tema de saneamiento por prescripción. Se publicará el inicio de un procedimiento mientras carteles en locales públicos más representativos, dando a conocer, pues, la fecha de levantamiento catastral, ¿no? Etapa 2, viene el levantamiento catastral, hay un empadronamiento de los poseedores, hay que identificar, pues, plenamente la persona que se encuentra en posesión del predio, recopilar documentación de identidad personal de cada poseedor, y recabar, pues, la declaración jurada que no existe vínculo contractual relativo a la posesión, ¿no? Un arrendatario no va a pretender, pues, prescribir, ¿no? Y también hay supuestos excepcionales para solicitar la formalización. Imagínense que el ente formalizador va y no encuentra, pues, al poseedor. Entonces, en esos casos, puede pedirlo él nuevamente, ¿no? Pero claro, pagando la multa respectiva, ¿no? La etapa 2, la levantamiento catastral, hemos visto nosotros. En este caso, pues, el ente formalizador levanta información y elabora los planos, ¿no? Y los certificados de información catastral. La etapa 6 es la calificación. Una vez ya que tenemos toda la documentación, empezamos a revisar, pues, la ficha catastral, la documentación presentada de pruebas de posesión, y lo que buscamos es que un poseedor sea apto para la titulación. Luego tenemos la anotación preventiva del procedimiento de prescripción de dominio vía administrativa, y esta anotación preventiva, pues, tendrá un plazo de 1 año, ¿no? Y se puede renovar incluso, ¿no? Para la anotación preventiva, respecto a un predio rústico no inscrito, el registrador deberá extender una partida en base al certificado de información catastral, materia de procedimiento de declaración de propiedad que remite el GORE. Durante la vigencia de esta anotación, no puede anotarse preventivamente a ningún acto o derecho incompatible aquel cuya prioridad sea reservada. A ver, esta parte sí quisiera detenerme un poco. Bien, casi siempre hemos visto nosotros saneamiento de predios inscritos, ¿no? Y salvo la inmatriculación, hemos visto, pues, casi saneamiento de predios no inscritos, ¿no? En cambio, aquí hay una fórmula, ¿no? Aquí nos está diciendo que si el predio ya está registrado, se hará, pues, la anotación preventiva en la partida respectiva, ¿no? ¿Y qué pasaría si el procedimiento corresponde a parte del predio? Se presenta el certificado de información catastral al área de objeto de prescripción. Hasta ahí no hay nada novedoso. Pero, ¿qué pasa si un predio no está inscrito? Dice la norma que la anotación preventiva de un predio rústico no inscrito, el registrador deberá extender una partida registral. Es decir, voy a tener que abrir una nueva partida registral, voy a tener que inmatricular el predio en base al certificado de información catastral. Y durante esta vigencia, esta anotación, no puedo anotar ningún otro acto. Solamente tendrá que anotarse el acto que se ha reservado. Esta es la prescripción adquisitiva de dominio en vía administrativa, ¿no? El registrador extenderá o cancelará la anotación preventiva o la partida registral mencionada por el solo mérito de la comunicación cruzada por el gobierno regional. Viene la etapa 8, notificación al propietario tercero, pues, para que exista un debido procedimiento. El órgano formalizador, pues, notifica en forma personal al propietario, terceros interesados o titulares de cargas y gravámenes. Y esta notificación debe efectuarse en el domicilio señalado del DNI.
Y si fuera personas jurídicas, el domicilio que figura, pues, en la SUNAT. Además de esas notificaciones personales, hay que hacer, pues, notificación por carteles, que contiene el gráfico del área de materia de prescripción, contados en un lugar visible de cada predio, ¿no? Los carteles son publicados por días hábiles, y las notificaciones, pues, tienen el nombre poseedor, nombre propietario, o el titular de derecho que puede verse afectado, ¿no? Asimismo, se va a indicar el plazo para formular oposición, ¿no? Oposición. En este caso, pues, cualquier persona que se sienta afectado con esta prescripción administrativa puede formular oposición hasta 10 días desde la notificación personal, ¿no? O, si ha vencido el plazo, desde la publicación de los carteles mencionados, ¿no? ¿Qué va a contener la oposición? Nombres completos, DNI, pretensión concreta que se formula con indicación del Código de Oficio Catastral, los fundamentos y los medios probatorios ofrecidos, lugar y fecha, ¿no? Y luego ya tenemos por fin la emisión de la resolución que declara, pues, la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Una vez que se han terminado todas estas etapas, el gobierno regional emite la resolución respectiva disponiendo lo siguiente: declarar la propiedad por prescripción de dominio a favor de cada poseedor calificado como apto. La resolución debe indicar, pues, los nombres de los poseedores, así como los datos técnicos y registrales de los predios, ¿no? Luego tenemos nosotros la emisión de los instrumentos de formalización y la emisión de los certificados de información catastral correspondientes, ¿no? Esta resolución que declara la propiedad se notifica de manera personal a los interesados y mediante avisos que se publicarán por única vez en forma gratuita el diario oficial del peruano. El gobierno regional procede, pues, a emitir los instrumentos de formalización de aquellos beneficiarios declarados con la resolución. Entonces, habría, pues, dos documentos importantes, ¿no? La resolución administrativa y también el instrumento de formalización, sería, pues, el título de propiedad, ¿no? Esto es, siempre que hayan quedado firme la resolución, ¿no? Cada instrumento de formalización señala los siguientes actos inscribibles. Puede ser, pues, independización, ¿no? Acumulación, cancelación de cualquier derecho, cargo o gravamen, el cierre de las partidas involucradas, así como las anotaciones de correlación que correspondan, y demás actos necesarios para el saneamiento registral del área prescrita, ¿no? Y luego ya que se han inscrito, pues, estos instrumentos de formalización en el registro de predios, hay que adjuntar, pues, los certificados de información catastral de las áreas involucradas. El registrador, por el solo mérito de los documentos, inscribe la propiedad del predio a favor del beneficiario y efectuará, pues, las acciones de saneamiento señaladas en lo mismo. Una vez que se ha inscrito, el gobierno regional procede a la entrega de los respectivos instrumentos de formalización de sus titulares, ¿no? Hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Ninguna? Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos, señores. Y a ver, vamos a ver ahora el procedimiento de rectificación de áreas, linderos y vías perimétricas, también en predios rurales, ¿no? Este procedimiento de rectificación de áreas, linderos y vías perimétricas, ¿no?, será de aplicación en las acciones de catastro y formalización, ¿no? Y en este caso, los gobiernos regionales, pues, también tienen esas facultades de hacer rectificación de áreas, ¿no? Y puede incluso reemplazar los datos cuando hace un levantamiento catastral cuando excedan los rangos de tolerancia registral permisible. Muy bien. Esta normativa que vamos a conversar no se aplica cuando son territorios y comunidades campesinas, ¿no? Ellos tienen sus propias reglas, sus propias disposiciones, ¿no? ¿Cuáles serían la etapa de procedimiento?
elaboración de la información gráfica, notificación y publicación, inscripción de la rectificación en registro de predios, ¿no? Elaboración de información gráfica. La información gráfica, pues, para fin de rectificación, proviene del cruce de información entre la que resulte la etapa de levantamiento, que se efectúa en la unidad territorial respectiva con la información que proviene del registro de predios, ¿no? Una vez que se verifique la existencia de discrepancia, perímetro o otros datos, se elaboran los planos de rectificación correspondientes para su notificación, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es que elaborar la documentación gráfica, ¿no? Y luego hay que notificar y publicar. El órgano formalizador notifica de manera personal los titulares predios inscritos, involucrados pues en el procedimiento de rectificación, los planos definitivos del levantamiento catastral y publica carteles en los predios, ¿no? En lugar visible, local, del órgano formalizador correspondiente, ¿no? De la unidad distrital, el local de la agencia, del juzgado de paz letrado. Es decir, la idea es dar de conocimiento que existe pues este procedimiento de rectificación, ¿no? Se va a notificar a los propietarios que no sean poseedores del predio y no se cuente con la dirección de su domicilio real, ¿no? Hay que notificar en los domicilios que aparezcan pues en la RENIEC, o también puede hacerse pues en lo que se refiere pues, si son personas jurídicas, en la SUNAT, ¿no? Y si hay oposición, ahí tienen 10 días desde la última notificación personal o de la última publicación de los carteles. Ellos pueden, pues, en esta oposición solicitar la corrección de la información publicada o, en este caso, formular la oposición, identificando el predio con el código de referencia catastral. Y desde luego hay que adjuntar los medios probatorios técnicos que la sustenten. Luego, señores, se va a tener que realizar la inscripción de la rectificación del registro de predios, y si es que no hay oposición, en este caso, pues, el gobierno regional emite el instrumento de formalización para su inscripción en el registro de predios, ¿no? Se adjuntan los planos o certificados de información catastral, los que dan mérito a la inscripción de la rectificación, ¿no? ¿Y qué pasaría? A las 8 hacemos un break, señores, 10 minutos, por favor. ¿Y qué pasaría si hay predios afectados por infraestructura vial, riego, drenaje u otros usos públicos, ¿no? Imaginemos que están levantando la información para rectificación y encuentran pues predios que tengan afectaciones como infraestructura vial, de riego, drenaje, ¿no? En estos casos se puede hacer la rectificación, ¿no? Así los predios estén afectados por infraestructura vial, pero siempre pues que los titulares no formulen oposición, ¿no? Y si que no hay oposición, el gobierno regional pues solicita la independización de los predios que se puedan generar como consecuencia de la rectificación, basando para ello la presentación de la resolución respectiva, adjuntando el certificado de información catastral o plano según corresponda, ¿no? Bien, señores, hasta aquí algunas preguntas, por favor. ¿Algunas preguntas? ¿Ningunas? A ver, hay una pregunta acá. Ya, a ver, dice, entonces un predio que fue independizado de una comunidad campesina no podría hacer una rectificación de áreas en caso que el único colindante sea la comunidad campesina. A ver, una vez que el predio ya fue independizado de una comunidad campesina, por supuesto que se puede realizar, ¿no? Sino que la norma se refiere cuando el predio todavía es de propiedad de la comunidad campesina, ¿no? Miren, vamos a ver ahora, ya para culminar esta parte, el reconocimiento y de línea de titulación del territorio de comunidades campesinas, ¿no? Las comunidades campesinas también pues tienen territorios en predios rurales, ¿no? Selva, y bueno, en ese caso pues en la sierra y en la costa, ¿no? En la selva se llaman comunidades nativas. Y para eso hay que revisar la ley 24656, la Ley General de Comunidades Campesinas, la ley 24657, declaran pues de necesidad nacional, deslinde de declaración de titulación del territorio de comunidades campesinas, y también la ley 26845, ¿no? La ley de titulación de las tierras de comunidades campesinas de la costa, ¿no? Muy bien. El Código Civil, en su artículo 134, pues dice que las comunidades campesinas son organizaciones tradicionales, ¿no? Estable de interés público, son constituidas por personas naturales, y tiene como fines, pues, el aprovechamiento de su patrimonio para beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral. El código, siguiendo el código 36,
y la Constitución 79, antes de la del 23, reconoce la existencia de estas comunidades campesinas y nativas, ¿no? Esa tendencia sigue pues en la Constitución del año 93, y que establece que las comunidades campesinas son personas jurídicas, ¿no? Y el artículo 89 pues reconoce que son personas jurídicas, son autónomas en su organización y tienen pues el uso y libre disposición de sus tierras, ¿no? Estas comunidades pues son instituciones históricas, ¿no?, reconocidas constitucionalmente, son grupos de personas que actúan como sujetos colectivos y tienen como origen pues en los pueblos originarios o pueblos indígenas, ¿no?, que poblaron por primera vez en el territorio peruano, ¿no? Esta es la ley de comunidades campesinas, y que dice pues que declara esa necesidad nacional e interés social el desarrollo integral de las comunidades campesinas, ¿no? El Estado lo reconoce como instituciones democráticas, fundamentales y autónomas en su organización. El Estado garantiza la integridad del derecho a propiedad del territorio de las comunidades campesinas, respeta y protege el trabajo comunal, y promueve pues la organización y funcionamiento de las empresas comunales, ¿no? Y respeta y protege los usos y costumbres tradicionales de la comunidad. Para formalizar la personería jurídica, la comunidad campesina pues necesita reconocimiento, ¿no? Y ese reconocimiento se inscribe por resolución administrativa del órgano competente pues de las comunidades del gobierno regional correspondiente, ¿no? En esta resolución se inscribe pues en el libro de comunidades campesinas y nativas de registro de personas jurídicas, ¿no?, de la oficina registral correspondiente, ¿no? La inscripción implica el reconocimiento tácito de la comunidad, ¿no? Entonces, para reconocer se necesita su resolución administrativa y debe inscribirse en el registro de personas jurídicas. Muy bien, señores, hagamos un pequeño break de 10 minutos, luego continuamos, ¿ya? Estamos hablando pues de las campesinas. Y para inscribir una comunidad campesina, pues hay que seguir ciertos requisitos, ¿no? Cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, ¿no?, hay que debe constituir un grupo de familias, debe haber vínculos ancestrales, ¿ya?, y tener la aprobación de por lo menos 2/3 de los integrantes de la Asamblea General. Es decir, así nada más no se constituye pues una persona jurídica, ¿no? David dice, ¿cómo se puede ser titular una parcela que se encuentra dentro de una comunidad campesina para una posta de salud? ¿Con qué ley? Ya, a ver, tenemos la ley de comunidades campesinas, ¿no?, el que hemos hecho referencia acá. Un ratito, por favor. Esta es la Ley General de Comunidades Campesinas. Acá está. Es la ley 24656, ¿no? Ya. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, ¿no?, con una posta de salud, ¿no? Lo que dice la ley es que si es que la comunidad campesina permite, ¿no?, que exista una posta de salud, ese bien ya no le corresponde a la comunidad campesina, ¿no? Salvo pues que hayan habido un convenio entre la comunidad campesina y el Ministerio de Salud, ¿no? Bien, continuamos entonces. Le decía a ustedes que para constituir una comunidad campesina debe haber un grupo de familias que tengan vínculos ancestrales, ¿no? Y su historia, por ejemplo, ¿no? Tener la aprobación por lo menos 2/3 de los integrantes de la Asamblea General y encontrarse en posesión de su territorio. Ese es un requisito importante, ¿no? La pregunta que nos hacemos es, ¿y qué pasaría si las comunidades campesinas dejan de tener su territorio? Es decir, si ellos transfieren, venden todo su territorio, entonces, ¿ya no serían comunidad campesina? Es una pregunta interesante que hay que hacer, ¿no? Y para el reconocimiento de esa comunidad campesina, pues hay que adjuntar ciertos documentos, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la actividad comunal debe dirigir al gobierno regional copias legalizadas por notario, juez de paz, de las actas de asamblea, ¿no?, donde se acuerda solicitar su inscripción, comunidad campesina, se aprueba el estatuto, se elige la directiva comunal, ¿no? El censo de población, croquis del territorio comunal, hay que indicar los colindantes, y también hay que, el gobierno regional tiene que publicar la solicitud de inscripción de la comunidad, ¿ya?,
obtención de una constancia que acredite la posesión del territorio comunal, el gobierno regional tiene que otorgarle esta constancia de posesión. Una inspección ocular para verificación de los datos proporcionados por la comunidad campesina. Se puede observar el procedimiento. Cualquier persona natural o persona jurídica con legítimo interés puede plantear observaciones al término, pues, 15 días, ¿no? Y si no hay observaciones, se saca la resolución de reconocimiento legal, ¿no? Una vez que se ha dictado la resolución de inscripción oficial, el órgano correspondiente, el gobierno regional, procede, pues, en el plazo de 10 días, a notificar a las partes interesadas, ¿no? Se notifica la resolución, si en el plazo de 15 días no se plantea impugnación, esta resolución está consentida y se procede, pues, con la inscripción a la comunidad en el registro regional de comunidades campesinas. Entonces, en primer lugar, pues, habría un registro administrativo, ¿no? Se inscribe esta resolución en la SUNAR, ¿no? Inscrita la comunidad en el registro regional, las comunidades campesinas, el órgano correspondiente, el gobierno regional, otorga al presidente de la actividad comunal copia certificada de la resolución de inscripción, ¿no? Y con esto se inscribe, pues, en el registro de personas jurídicas de la SUNAR, ¿no? ¿Y cómo se haría ese deslinde de la titulación de territorio de comunidades campesinas, ¿no? En este caso, recordemos nosotros que los territorios de las comunidades campesinas son inembargables, son imprescriptibles, ¿no? ¿Se pueden enajenar? Sí se pueden enajenar, porque la ley lo permite, ¿no? Tiene que haber por lo menos 2/3 de los miembros calificados de la comunidad, ¿no? El territorio comunal puede ser expropiado por justa necesidad, por justa causa, en este caso, necesidad y utilidad pública, y hay que pagar, pues, el justiprecio en dinero, ¿no? Cuando el Estado va a expropiar tierras de la comunidad campesina con fines de irrigación, la adjudicación de las tierras irrigadas será preferentemente en igualdad de condiciones a los miembros de la comunidad. Está prohibido el acaparamiento de tierras dentro de la comunidad. Cada comunidad lleva un padrón de uso de tierras donde se registran las parcelas, familiares y sus usuarios. Cada comunidad campesina determina el régimen de uso de sus tierras, puede ser en forma comunal, familiar o mixta, ¿no? Estas parcelas familiares pueden ser trabajadas por los comuneros calificados en extensiones, pues, que no superen a las fijadas por la Asamblea General, ¿no? El territorio comunal, que es un elemento indispensable para que exista una comunidad campesina, se integra por tierras originarias, ¿no? Estos son adquiridos, pues, por derecho común y el agrario, ¿no? Y también tenemos otras tierras que son adjudicadas con fines de reforma agraria, ¿no? Esas tierras originarias son aquellas las que la comunidad viene poseyendo, incluye las ariasas y las que indican sus títulos, ¿no? Si las comunidades carecen de títulos de las tierras, o hubiera disconformidad entre su área, lo que dicen sus títulos, o fueran imprecisos, pueden hacer una rectificación del lindero, ¿no? Y también un deslinde. ¿Cuál es la autoridad o quién es la autoridad competente para hacer el deslinde? La Dirección Regional de Agricultura. Ellos son los entes competentes para hacer el deslinde y la titulación también, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento de deslinde y titulación? Bueno, hay una solicitud que hay que dirigirla al ente de formalización regional, ¿ya? Copia de simple DNI, el solicitante autorizado. Hay que adjuntar también la copia literal de la partida registral, ¿ya? De la personalidad jurídica de la comunidad campesina. Documentos que acrediten posesión del territorio comunal, títulos de propiedad adquiridos conforme, pues, artículo 2 de la ley, incluye los títulos ancestrales, actas colindancias. Croquis del territorio comunal, indicando los nombres de los predios colindantes, el nombre de sus propietarios en caso hubiera. El procedimiento de deslinde de titulación, ¿ya?, tiene que iniciarse con un acuerdo de la asamblea, ¿no? Tiene que haber una asamblea general, el cual ellos van a acordar este procedimiento de deslinde de titulación, ¿no? Es importante, entonces, que autoricen al presidente u otro representante para que puedan firmar las actas de colindancia del territorio comunal, ¿no? El presidente de la actividad comunal o representante, ¿ya?, al amparo del nombramiento de la autorización otorgada por la Asamblea General, solicita, pues, por inscrito al ente formalizador el levantamiento del plano conjunto por deslinde y titulación. Hay que notificar esas decisiones de la comunidad
hay que notificar el inicio de las acciones de levantamiento del plano conjunto, ¿ah? Y con las notificaciones el ente formalizador comunica el inicio o reinicio del procedimiento sobre la diligencia de levantamiento del plano conjunto, ¿no? Y la notificación debe ser en forma personal a la comunidad, ¿no? Estas notificaciones se hacen a través de sede de notificación personal. Hay que indicar lugar, fecha y hora en que se va a llevar a cabo la diligencia, el levantamiento del plano de conjunto. Hay que sacar un aviso por única vez en el diario encargado de los avisos judiciales y en el diario oficial también, el peruano, ¿no? Luego hay que hacer acciones preparatorias de la diligencia de deslinde, ¿no? Es decir, contar con todo el recurso humano, el equipo técnico para poder realizar esta diligencia de deslinde, ¿no? Y ahí, bueno, hay un equipo técnico especializado, ¿no? Tienen que ver, determinar aspectos logísticos, ¿no? Cuánto tiempo va a durar, los lugares donde van a pernoctar, en fin, son temas más técnicos, ¿no? Equipo técnico especializado, los topógrafos, abogados colegiados, ellos son los que van a estar presentes, pues, en este deslinde, ¿no? ¿Quiénes lo van a hacer? El equipo técnico especializado y el presidente de la directiva comunal, ¿no? Y este equipo técnico va a obtener, pues, de los interesados el nombre topomínico o vocablo quechua aymara con que la zona se conoce, ¿no? Y si hay acuerdo entre las partes sobre la línea de colindancia, el ingeniero topógrafo procede a dibujar dicha área en los documentos cartográficos, ¿no? Si un colindante que no sea otra comunidad estuviera en desacuerdo con la línea del lindero, en este caso, pues, hay que ver si sus títulos están inscritos o no están inscritos en el registro de predios, ¿no? Si los títulos no se encuentran inscritos en registro de predios, del colindante no se los toma en cuenta, ¿no? En todo caso, en el acta se va a dejar constancia que puede hacer valer en el sede judicial. En cambio, si los títulos presentados de los colindantes están inscritos en registros públicos, el equipo técnico especializado invita, pues, a las partes interesadas a llegar a una conciliación. Si hay conciliación, se señala en el plano la línea de colindancia entre las partes, y esta conciliación solamente tiene valor legal si tiene la aceptación, pues, de la comunidad campesina, ¿no? Y si no hay conciliación, en este caso se va a cerrar el área de controversia, ¿ya? Y no se va a considerar, ¿no? Es decir, solamente se va a examinar el área que no está en controversia, ¿no? Una vez que se ha terminado este trabajo, se va a elaborar el acta de colindancia, ¿no? Concluyen la demarcación, levantan y suscriben el acta de colindancia, ¿no? El acta de colindancia va a tener fecha, hora, partes intervinientes, descripción de la línea de colindancia, su orientación, observaciones, el nombre, cargo, documento, número de documento de identidad de la persona que la suscriben, y puede haber también una sección de observaciones del acta, en el cual hay que dejar constancia de las condiciones habidas en el acto mismo de la diligencia, o la convocatoria a una conciliación posterior, ¿no? En el acta también se consignan y detallan las áreas como área en controversia, al no haber llegado a las partes a una conciliación, ¿no? ¿Quién firma el acta de colindancia? El representante legal de la comunidad, por los colindantes o sus, en este caso, pues, representantes legales, ¿no? Luego se hace un procesamiento de datos, se emite el informe de campo, y en este caso, pues, hay que colocar el número de expediente, el cuadro resumen de las actas colindancias suscritas, y se elabora, pues, el plano de conjunto definitivo, ¿no? Este plano de conjunto tiene que estar en coordenadas UTM, con el sistema WSG84, y aquí tiene que estar el nombre, pues, de la comunidad, ¿no? Comprende el área de territorio comunal, y en este caso, pues, si las partes no llegan a un acuerdo, hay un área de controversia, ¿no? El plano de conjunto definitivo ya se elabora con indicación de los linderos de cada colindante, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los títulos de propiedad de la comunidad campesina, ¿no? El plano de conjunto, las actas de colindancia y la memoria descriptiva son títulos definitivos de propiedad de la comunidad campesina sobre su territorio, ¿no? Únicamente por su mérito, los registros públicos le inscribirán a nombre de comunidad campesina, ¿no? En ese plano de la comunidad, plano de conjunto de la comunidad campesina, debe estar, pues, el área, linderos, medidas perimétricas del territorio comunal, así como la denominación de los predios colindantes y los nombres de sus respectivos propietarios, ¿no? Tiene que estar firmado por un ingeniero colegiado, ¿no?
Muy bien, ya para culminar con el tema de predios rurales, pasar a COFOPI, hablemos un poco de comunidades nativas, ¿no? Recordemos que las comunidades nativas, ¿no?, de manera similar que las comunidades campesinas, son organizaciones tradicionales, ¿no? Tienen legislación especial, ¿ya? Vamos a hablar nosotros de las comunidades nativas, ¿no? Hemos dicho también que son instituciones históricas, y también tenemos una resolución, la 443/2019, que da lineamientos para la demarcación de territorio de comunidades nativas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Uniformizar, esclarecer y viabilizar los criterios técnicos y legales en la demarcación del territorio de comunidades nativas, ¿no? Los presentes lineamientos son de alcance nacional y observancia obligatoria de los gobiernos regionales en la región de la selva y ceja de selva. Entonces, hablamos de comunidades nativas, cuando están ubicados pues, en selva y ceja de selva, ¿no? ¿Quién es la autoridad competente? Igual la Dirección Regional de Agricultura u otro órgano, ¿no? En este caso, ¿quién sería la segunda instancia? La autoridad inmediata superior al ente de formación regional, ¿no? Se resuelve en segunda instancia, ¿no? Esta demarcación de territorio y comunidades nativas se inicia de dos formas, a petición de parte, ¿no? En este caso, pues, el representante de la comunidad debe presentar ante el ente de formalización los siguientes documentos: copia simple del acta de Asamblea General de la Comunidad Nativa, designando a su representante, ¿no? También hay un procedimiento de oficio, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta, me parece. A ver. Dice, si compro una parcela de terreno de una comunidad campesina como aprobación de la Asamblea Comunal para independizarla, lo recurro al GORRE y se debería rectificar líneas sociales, igual. A ver, en principio, para poder independizar terrenos, comunidades campesinas, efectivamente tiene que haber un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de la Asamblea General, correcto. Y luego hay que pedirle, pues, que la comunidad campesina tramite la independización, ¿no? Esto es ante el gobierno regional también, ¿no? Una vez que esté independizado, también se puede efectuar la rectificación también contando con la participación del gobierno regional, ¿no? Muy bien, entonces, cuando estamos hablando de un procedimiento de oficio, en este caso lo puede promover el ente de formalización regional, ¿no? Claro, previa coordinación y autorización de la comunidad nativa, ¿no? Y debe estar aquí un acta en el cual pues conste la autorización expresa para el inicio del procedimiento de demarcación del territorio comunal y designación de su representante, ¿no? Igual que en el caso de comunidad campesina, va a haber un equipo técnico, ¿no? El ingeniero de ciencias agrarias, operador de sistemas, el abogado, el técnico especializado. Entonces, este equipo técnico, de manera similar, va a tener que hacer los estudios, el trabajo de campo necesario, y levantar la información, ¿no? El equipo técnico especializado, dice, para la demarcación obtendrá una información de los sistemas catastrales, SICAR y SIC de comunidades, ¿no? Se planea y programa los trabajos de campo, ¿no? Hay coordinaciones con el representante de la comunidad y se hace una visita de inspección, ¿no? Se hace la notificación, el equipo técnico de especialización hace la notificación y hay que indicar pues la hora, el lugar y la visita de inspección, ¿no? Y además debe participar pues el Ministerio de Cultura, ¿no? En este caso, si hubiera pues presencia de recursos hídricos, hay que solicitar la inspección a la autoridad local del agua, ¿no? Para los trabajos de campo se utilizan documentos cartográficos, ¿ya? Y si coinciden pues los linderos con elementos físicos naturales, ríos, lagunas, quebradas, se respetarán dichos accidentes, ¿no? Y si los linderos del territorio comunal no están debidamente determinados por elementos físicos naturales, se debe trochar la longitud de las líneas de colindancia correspondientes, ¿no? Muy bien. Si hubiera una discrepancia de linderos, esa discrepancia no va a paralizar el proceso de demarcación, ¿no? Pues esta continúa hasta cerrar el plano perimétrico correspondiente, ¿no? ¿Cómo es la visita de inspección de este organismo técnico especializado? Se desplazan al local, se instalan, realizan una visita de inspección,
informan a los miembros de la comunidad sobre el objeto de su visita de inspección, e inician pues el recorrido del perímetro del territorio comunal, ¿no? El equipo técnico brinda soporte técnico al arqueólogo, la identificación georreferencial de sitios arqueológicos, y si hubiera un tema de faja marginal, la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, a través de sus órganos desconcentrados, brinda soporte técnico al equipo técnico especializado. Bien, entonces esta es la visita de inspección, procesa la información gráfica de ese equipo técnico, y luego se hace la monumentación de los vértices notables, ¿no? Este es un hito concreto, madera u otro tipo de material. Dice, ¿tendría que participar el verificador catastral para rectificación? A ver, vamos por partes, ¿no? En el caso, aquí estamos hablando de rectificaciones, saneamientos que hacen pues el gobierno regional, ¿no? Estamos hablando de zonas catastradas, ¿no? Los verificadores catastrales intervienen en predios rurales cuando no están, cuando son zonas no catastradas, ¿no? Aquí estamos viendo el procedimiento de saneamiento de predios rurales por, en este caso, pues las entidades formalizadoras. No estamos viendo acá el tema de los verificadores catastrales, que ellos intervienen cuando el predio no está catastrado, ¿no? Estamos ubicados en zonas no catastradas, ¿no? Muy bien. Hay una evaluación agrológica de tierras por su capacidad de uso mayor, ¿no? Esto lo va a hacer el equipo técnico especializado, que es multidisciplinario, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Y incluso va a tener que intervenir el Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre para probar el redimensionamiento de bosques de producción, ¿no? ¿Y qué pasaría si hay superposición con áreas naturales protegidas? Bueno, en esta fase de recopilación de información se termina la superposición de una comunidad nativa con áreas naturales protegidas. Se procede pues a demarcar que aquellas han sido reconocidas de manera previa al establecimiento de la, en este caso pues la área natural protegida, ¿no? Se inscriben las limitaciones y restricciones del uso, así como las cargas ambientales en la partida registral del predio, ¿no? Se toma en consideración que durante la demarcación del territorio comunal en ámbitos de área natural protegida no se monumentarán hitos ni se abrirán trochas, ¿no? Entonces deben respetar las áreas naturales protegidas, ¿no? Una vez que ya este equipo especializado, técnico especializado, ETE, elabora documentos una vez que ya ha realizado el trabajo de campo, ¿no? Elabora un informe técnico de campo, suscrito por el jefe de equipo técnico, y procesan pues la información levantada, ¿no? Con GPS, sumétrico, y elaboran, editan la poligonal del plano perimétrico del territorio comunal, ¿no? Y luego que ya tenemos esta información técnica, ¿no? Tienen ellos pues que elaborar un plano de marcación de memoria descriptiva, informe final del territorio comunal, ¿no? Por ejemplo, van a decir si estas tierras con aptitud agropecuaria serán materia de titulación y las tierras con aptitud forestal y de protección que serán materia de otorgamiento y cesión de uso, ¿no? Y si hay conformidad en los informes emitidos, el ente de formalización regional aprueba, mediante resolución directoral, el plano de territorio comunal y el procedimiento de marcación territorial, ¿no? Disponiendo del otorgamiento del título de propiedad sobre tierras con aptitud para el cultivo, la misma que será notificada personalmente al representante de la comunidad nativa, colindantes y ocupantes si hubiera. Luego, por fin, se inscribe pues, el título ante la SUNAR. Si no hubiera oposición, aquí un poco está el flujograma, miren ustedes, hay una etapa de inicio, ¿ya? Etapa previa de trabajo de campo, etapa de campo, 20 días, ahí luego aquí tienen que haber pues solicitudes, conformación de equipo, el ETE, recuperación de información, planeamiento, programación. Etapa de campo es la visita, demarcación territorial, proceso de evaluación agrológica, ¿no? Luego hay una etapa de gabinete, se procesa la información, hay una etapa de redimensión, etapa registral, y luego se entrega el título. Como ustedes se habrán dado cuenta, son varios pasos, ¿no? Varios pasos que se van a tener que seguir para que justamente pues, se pueda inscribir el derecho de los territorios comunitarios, ¿no? Bien, vamos a ver finalmente, para terminar el tema de saneamiento de predios rurales, algunas resoluciones del tribunal, ¿no? Por ejemplo,
dice acá el tribunal, en un acuerdo plenario, ¿no? Dice, inmatriculación y modificación física de predios rurales ubicados en zona no catastrada, dice, ¿no? Mediante ley 31145, se derogó el 1089, ¿no? Y por ende su reglamento, dice el tribunal, ¿no? En este sentido, mientras no se apruebe el reglamento de la ley, es admisible la inmatriculación y modificación física de predios rurales ubicados en zonas no catastradas. Acá sí interviene el verificador catastral, ¿no? Con la presentación del documento técnico suscrito por el verificador catastral, puesto que dicha suscripción implica la declaración de carácter zona no catastrada del predio a sanear, sin perjuicio que se acompañe el certificado en caso que se encuentre con ese documento. Era un requisito, pues, para predios no catastrados, que se adjunte la constancia negativa de catastro, ¿no? Sin embargo, lo que dice acá el tribunal, como ya está vigente la ley 31145, y todavía no sale el reglamento, en este caso dice el tribunal que no podemos pedirle, pues, una constancia negativa de catastro. La sola intervención del verificador significará, pues, que ese predio se encuentra ubicado en una zona no catastrada, ¿no? También tenemos otro precedente, eso la acreditación de naturaleza rural del predio inmatricular, ¿no? Si un registrador de la documentación que revisa detecta, pues, que no le resulta clara si el predio es eriazo o el predio es rural, puede oficiar al gobierno regional para que le informe, ¿no? Y si el gobierno regional le informa que es un predio eriazo, es que tiene que titularse el Estado. Y así lo dice el tribunal también en el año 2019, dice, ¿no? Mantener el precedente aprobado en el pleno 166 y su precisión acordada en el pleno 198, precisando en el sentido que serán las instancias registrales las que oficiarán a la autoridad competente a efectos de obtener el documento que acredite la naturaleza rural del predio. Bien, solamente para hacer mención que el reglamento de predios del año 2013 también se ha dedicado a ver algunos artículos sobre predios rurales, ¿no? Hemos visto la primera parte cómo se obtiene el título, ¿no? Sea rectificación, prescripción administrativa, o sea titulación. Pero ahora, ¿qué dice el reglamento de predios? Si voy a hacer una inmatriculación para predios rurales, hay que indicar, pues, el código de referencia catastral, ¿no? El área expresada en hectáreas, con 4 decimales, y también hay que colocar, pues, el nombre del predio, sector valle, de ser el caso, ¿no? Y el artículo 20 del reglamento de predios, el tribunal ha dicho que no se va a cumplir el artículo 20, porque no vamos a presentar, pues, en este caso, el certificado negativo de zona catastrada, ¿no? Porque este estaba sustentado en el 1089, ¿no? Entonces el tribunal dice, en caso de predios rurales, zonas catastradas, se presentará el certificado de información catastral, conforme al artículo 86 del reglamento del 1089, ¿no? Sin embargo, el tribunal dice, si son predios no catastrados, ubicados en zonas no catastradas, ya no necesito presentar el certificado negativo de zona catastrada, porque justamente el 1089 no está vigente, ¿no? Y luego el reglamento de predios hace referencia, pues, la inmatriculación o inscripción de derecho de propiedad de predios rurales de dominio privado del Estado, ¿no? En estos casos, ¿qué debo juntar? Título de propiedad y la copia del certificado de información catastral o certificado negativo de zona catastrada, ¿no? Pero el reglamento, pues, está pensado todavía con 1089, ¿no? Todavía nosotros no tenemos aprobado, pues, el proyecto de la nueva norma, ¿no? Pero igual siempre haber, y todo inmatriculación, un título de propiedad y plano, ¿no? En este caso, el certificado de información catastral reemplaza los planos, ¿no? Y si es inmatriculación de predios rurales transferidos a título de favor del Estado, en ese caso, pues, hay que adjuntar, además del documento en que consta la transferencia, los respectivos planos, ¿no? Y si fuera una inmatriculación de predios rurales afectados por reforma agraria, pero en esos casos, si es a título gratuito, presentaremos el título de propiedad o la resolución de adjudicación otorgado, pues, por el organismo competente, ¿no? Copia el certificado de información catastral o el certificado negativo de zona catastrada, también hay que adjuntar, ¿no? También tenemos nosotros la inmatriculación de predios rurales afectados por reforma agraria a título oneroso. En ese caso tiene que haber un título de propiedad o resolución de adjudicación
otorgado pues por la ex Dirección de Reforma Agraria, ¿no? La resolución que acredita la cancelación o la condonación de la deuda agraria, la copia del certificado de información catastral o el certificado negativo de zona catastrada. Entonces, reitero, con respecto a la zona, al certificado negativo de zona catastrada, el tribunal ha dicho pues que en una inmatriculación ya no sería necesario presentarlo, porque el 18.9 está derogado, ¿no? Y si fuera inmatriculación de predios rurales afectados por reforma agraria, adjudicados a título oneroso a favor de particulares, sin resolución de cancelación o condonación de deuda, igual hay que adjuntar el título de propiedad o resolución de adjudicación, otorgado pues por la ex Dirección de Reforma Agraria, ¿no? Cargo de resolución de la solicitud de condonación, presentado pues a la unidad agraria departamental, o documento que acredite el pago, y las pruebas que acrediten pues la actuación económica y la posición directa continua y pacífica, ¿no? La copia y certificado de información catastral o certificado negativo de zona catastrada. ¿Y qué pasará de aquellos predios que han sido adquiridos por terceros de un beneficiario de la reforma agraria, ¿no? La escritura pública o formulario registral legalizado por notario, y títulos pues que acrediten la propiedad por un periodo interrumpido de 5 años anteriores a la presentación de la solicitud de inscripción, ¿no? Estos pueden estar en instrumento público o privado, o en su defecto copia de la resolución de adjudicación del título de propiedad expedido por la autoridad competente, ¿no? Y también la parte técnica, ¿no? El certificado de información catastral o certificado negativo de zona catastrada. ¿Muy bien? ¿Y qué pasa con la parcelación de predios rurales? ¿No? Miren ustedes la denominación, acá hablan de parcelación, ¿no? Cuando son predios rurales, efectivamente hablan de parcelación, ¿no? Y esto es parcelación de predio rural de propiedad de empresas campesinas asociativas, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir? Que el derecho de propiedad de la empresa campesina asociativa se encuentre inscrito en el registro de predios, ¿no? Que la empresa campesina asociativa acuerde la parcelación en asamblea general con voto conforme no menos de 2/3 de socios hábiles, ¿no? Y además el otorgamiento de poderes tiene que quedar registrado pues, en el registro de persona jurídica. Debe presentarse el documento privado que contenga la descripción de la parcelación otorgada por representante legal de la empresa campesina asociativa, con intervención pues, del verificador inscrito, el índice de verificadores, ¿no? Copia del certificado de información catastral, el certificado negativo de zona catastrada. ¿Y cómo será la independización e inscripción de derecho de propiedad del parcelero? Para la independización y la inscripción de derecho de propiedad de parcela, transferida al socio o al trabajador estable de la empresa campesina asociativa, hay que presentar primero que se encuentre inscrita la parcelación del predio rural de la empresa campesina asociativa, que se presente escritura pública o formulario registral de transferencia de propiedad de la parcela otorgada pues, a favor del socio o del trabajador estable de la empresa, ¿no? Algunas resoluciones del tribunal, reitera el tribunal pues, esta resolución 15/10/2022, ¿no? En el cual indica pues que como no está vigente el 18.9, no se puede solicitar en predios rurales zonas no catastradas la constancia negativa de catastro, siendo suficiente la presentación de documento técnico suscrito por verificador catastral. Dice el tribunal que esta intervención, esta suscripción implica la declaración de carácter de zona no catastrada del predio sanear, ¿no? Sin perjuicio que se acompañe el certificado en caso que se cuente con este documento, ¿no? ¿Y cómo será la acumulación de predios rurales, ¿no? En el caso de predios rurales, hay que adjuntar pues, el documento privado con firmas certificadas por el propietario, con firmas certificadas por notario, y debe contener pues, la certificación de la descripción de las parcelas, ¿no? Y también la parcela resultante, ¿no? Y si va a depender, pues, zona catastrada o zona no catastrada. Entonces, zona catastrada deben adjuntar, pues, también el certificado, ¿no? El certificado catastral expedido por la autoridad competente, esto es los gobiernos regionales, tanto el predio resultante como los predios que se acumulan, ¿no? Y si fueran no catastradas, bueno, en este caso va a pedir, pues, el certificado negativo de zona catastrada, ¿no? Pero según el tribunal, como está derogada el 18.9, no sería necesario, bastaría la intervención del verificador catastral. ¿Y cómo se da la independización del predio rural? Bueno, en este caso, igual, ¿no? Hay que ver si está en zona catastrada, zona no catastrada, ¿no? Zona catastrada, el certificado de información catastral, y expedida, pues, por el gobierno regional, ¿no?
Y si fuera zona no catastrada, debería presentarse el certificado negativo de zona catastrada, emitido por igual la Dirección Regional Agraria, ¿no? Pero dice el tribunal, como el 18.9 no está vigente, bastará la intervención del verificador catastral. Muy bien, tenemos también otro, otro acuerdo plenario que dice improcedencia de un predio rural ubicado en zona no catastrada. De repente, pues, ha habido alguien que ha querido independizar un predio rural ubicado en zona no catastrada. Dice, no procede la inscripción de la independización de un predio rural en zona no catastrada por falta de competencia del verificador catastral cuando de la partida vinculado del título se aprecia que el bien se ubica dentro de un área urbana. Claro, definitivamente ese es un predio urbano, según la partida, según la documentación, no tiene competencia pues el verificador catastral, ¿no? En esos casos se está encubriendo pues una parcelación de terrenos rústicos o una habitación urbana regulada por la ley 29090, ¿no? Y finalmente, señores, con eso terminamos el tema de saneamiento catastral, el tema de saneamiento de predios rurales. Hay un precedente que habla pues de rectificación de error de cálculo, ¿no? En estos casos, efectivamente, se ha previsto una rectificación ya de área por error de cálculo, incluso también ante predios rurales, ¿no? En esos casos, si la modificación no es de los linderos, solamente es del área, porque ha habido un mal cálculo, procede a hacer su rectificación, ¿no? Claro que ahí el informe técnico de catastro debe decir pues que los linderos, medidas perimétricas, no han variado, ¿no? Y la ubicación especial no ha sufrido variación, ¿no? Pero si el área de catastro no puede determinar, sea porque no hay planos, o porque tiene defectos esos planos, procede pues igual la rectificación, ¿no? Muy bien. Si son predios rurales, hay que adjuntar pues documentación a que se refiere al artículo 20 del reglamento de inscripción de registro de predios, ¿no? Esto es, hay que verificar pues si es zona catastrada o zona no catastrada. Muy bien, señores, esto era lo que queríamos conversar el día de hoy con respecto a lo que son los predios rurales, ¿ya? Lo que finalmente, en estos minutos que nos quedan, vamos a hablar del saneamiento de propiedad informal, ¿no? Rápidamente, ha habido pues, se puede decir, pronunciamientos, ¿no?, sobre la conferencia de hábitat de la ONU, ¿no?, en el cual se hablaba, por ejemplo, en el año 76, 2/3 de la población es rural, pero con avance de urbanización, ¿no?, no planificada en auge, ¿no? Se reconoce, pues, que las condiciones de los asentamientos humanos afectan de manera directa el desarrollo humano, social y económico, ¿no? Esto se decía, pues, en el año 76, ¿no? En la conferencia Habitat 2, en Estambul, en el año 96, en el punto 8 se reafirma la voluntad de lograr progresivamente el pleno ejercicio del derecho a la vivienda adecuada, ¿no? Como se ha previsto en instrumentos de derecho internacional, a tal fin solicitaremos, dice, la activa participación de nuestros copartícipes, para brindar a todas las personas y a sus familias garantías jurídicas con respecto a la tenencia, protección, frente a la discriminación e igualdad de acceso a una vivienda asequible y adecuada, ¿no? Ya en 2016 se habla de la nueva agenda urbana, en el cual pues se dice que hay que asegurar el desarrollo de las economías urbanas sostenibles e inclusivas, y aprovechando pues los beneficios que se derivan de una aglomeración resultante de una urbanización planificada, ¿no? Hay que buscar el trabajo decente para todos, fomentar el empleo, garantizar la creación de empleos decentes y el acceso equitativo para todos a las oportunidades y recursos económicos y productivos. Y hay que impedir pues la especulación con los terrenos, promover la tenencia segura de la tierra, ¿no? Gestionar la contracción de las zonas urbanas cuando proceda. Luego, hay una reunión del año 2015, se habla pues que hay objetivo de desarrollo sostenible al 2030. Los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar pues la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, ¿no? Lo que se busca es las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, ¿no? Y aquí que al 2030 se debe asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros, asequibles y mejorar los barrios marginales. ¿Cómo ha sido el tema de la formalización en el Perú, ¿no? ¿Qué entidades han estado a cargo? Por ejemplo, en la época de Bustamante Rivero había una Corporación Nacional de Vivienda. De repente ustedes han escuchado.
algunos. Y luego, con Prado Ugarteche, en el año 56, 62, había el Instituto Nacional de Vivienda, ¿no? Podemos decir que sí había una preocupación, pues, efectivamente, por la vivienda. En el año 63 al 68, teníamos, pues, a Belaúnde Terry, la Junta Nacional de Vivienda. El año 69 al año 80, hay una junta militar y hay una dirección general para la promoción comunal urbana, de SINAMA, ¿no? El año 80 al año 96, Belaúnde García se le designa pues a las municipalidades provinciales, ¿no? El año 96 al 2000 se crea COFOPRE. 2001-2004, con Paniagua, Toledo, se da pues las comisiones provinciales, formalización, COFOPRI, municipalidades provinciales, SUNAR, RPO, ¿no? Del 2004 al 2026 tenemos pues García, Humala, Vizcarra, Merino, Sagasti, etc. Municipalidades provinciales y COFOPRI, ¿no? 2026 en adelante se presume la existencia del convenio en jurisdicciones provinciales que no ejecuten formalización, por lo que la competencia sería asumida por COFOPRI, ¿no? A ver, hay bastantes normas sobre formalización de la propiedad, ¿ya? Bastantes leyes. Hay ampliación de plazos, por ejemplo, el 61 había la ley 13517, ¿no? Y esa ley decía, pues, ¿no? Hay una necesidad de remodelar, ¿no? Legalizar los barrios marginales o barriadas existentes en áreas urbanas y suburbanas del territorio nacional. Miren ustedes, esto era hasta el 29 de septiembre del año 60, ¿no? O sea, se reconocían ya las invasiones, ¿no? En el año 81, el decreto legislativo 51, la ley orgánica de municipalidades, de marzo de 78, 3 años antes de la vigencia. Luego tenemos la ley 24513, al 14 de 86. Y en fin, así tenemos un sinfín de normas, ¿no? Por ejemplo, la ley 25102 establece que las unidades provinciales son las que tienen estas funciones. Y la ley 25314 declara necesidad de utilidad pública e interés la expropiación de terrenos del exfundo El Naranjal, ¿no? Esto es del año 90. En la ley 26264 declaran necesidad de utilidad pública, saneamiento físico y de asentamientos humanos posicionados en terrenos de propiedad fiscal. Y luego tenemos la ley 03, el año 96, ley de promoción al acceso a propiedad formal, ¿no? Al 31 de diciembre del 93. Y en fin, se han dado diferentes tipos de normas, ¿no? En 2011, la ley 29802 se amplía la vigencia, plazo especial, hasta el 2008, 14 de 2008. El 1202, decreto legislativo, solo por ocupaciones en terrenos estatales, hasta el 24 de noviembre de 2010. Y tenemos en octubre de 2020, la ley 31056, que amplía los plazos de titulación en terrenos ocupados por opciones informales y dicta medidas para la formalización. Muy bien, entonces tenemos que hay modelos pues de formalización. La competencia es exclusiva, dice, ¿no?, de la municipalidad, ¿no? O sea, provincial es la que debería titular. Eso dice el artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Reconocimiento, verificación, titulación, saneamiento físico y legal de los asentamientos humanos. Las municipalidades provinciales pueden pues sanear, ¿no? COFOPRI también, siempre que haya habido convenio, ¿no? En saneamiento de propiedad, la Comisión COFOPRI actuará como órgano técnico de asesoramiento de gobiernos locales, ¿no? Esta ley 28923, ¿no?, permite a COFOPRI, sin necesidad de convenio, ejercer las funciones de formalización. Su intervención se realiza por toma de competencia, por áreas delimitadas o por cada posesión informal. Muy bien, entonces este régimen temporal extraordinario de formalización tiene una vigencia ya de 21 años, ha sido prorrogado pues por diversas normas, ¿no? Y su vigencia se extiende pues al 31 de diciembre de 2026. Y estoy seguro que el 2026 va a haber otra norma que la amplía, ¿no? Porque entiendo yo que este saneamiento de propiedad
no se va a culminar todavía, ¿no? Y principalmente sería sobre predios no inscritos, ¿no? Que es ahí donde falta bastante por avanzar. Muy bien, entonces existen competencias en la formalización, hay una presunción de existencia de convenio, entonces las municipalidades pueden formalizar y COFOPRE lo hace cuando exista convenio, ¿no? COFOPRE es competente para formalizar por convenio suscrito por la vigencia del régimen temporal extraordinario hasta el 31 de diciembre de 2026 por la presunción legal de existencia de convenio, ¿no? Miren ustedes cuántos convenios hay, ¿no? Bastante cantidad de convenios a nivel nacional. Hay títulos inscritos, miren, cuántos beneficiarios, títulos, un promedio pues de 665.124, títulos rurales, títulos urbanos, hay mayor cantidad de títulos urbanos desde luego. COFOPRE determinará el área geográfica o posición informal, ¿no? En este sentido también es progresivo, ellos deciden en qué momento, cuándo y a quiénes van a titular, ¿no? Remiten oficio a la Municipalidad Provincial correspondiente. El modelo usual de COFOPRE es tomar competencia por posesión informal, ¿no? Acá están las diversas normas, ¿ya? Esta ley 31056 del año 2020, ¿ya? Carga de 5 años de no transferencia del predio, competencia directa para prescripción, tratamiento de obras de contingencia, ¿no? Obliga a la inscripción registrada formalizada sobre terrenos ocupados, posesiones informales, con fines de vivienda, no incluye mercados públicos y genera las áreas de equipamiento, ¿no? No modifica la ocupación existente, salvo los casos de remodelación. Adjudica en propiedad, privatiza el suelo estatal de carácter urbano, ¿no? Entonces, si es un terreno urbano, se va a privatizar y va a pasar pues a nombre de estas personas poseedoras, ¿no? Primero hay un diagnóstico de la informalidad, se hace una formación integral y luego hay una formalización individual. Muchos predios han quedado aquí nada más, de información integral, ¿no? Aquí está el esquema, diagnóstico, revisión, inicio de acciones, levantamiento, edición de base de datos, elabora el expediente, evaluación de documentación, empadronamiento, calificación, titulación. ¿Ahí está? Formulación integral del predio matriz, hay etapas, hay asamblea informativa, levantamiento topográfico, y luego ya pues tenemos lo que es la publicación del plano preliminar, ¿no? Producto del proceso integral, hay edición de los planos urbanos, plano de independización, plano perimétrico, plano de trazado de litización, ¿no? Acá está. La formalización individual. Se generan los pueblos, impresión de fichas, empadronamiento de verificación, y finalmente se imprimen los títulos, ¿no? Tenemos también la prescripción adquisitiva, efectuada por COFOPRI. Se presenta la solicitud, calificación de la solicitud, levantamiento de información en campo, diagnósticos, asambleas, ratificatoria de solicitud, anotación preventiva de solicitud, notificación de la pretensión, elaboración de planos, emisión de resolución e inscripción, ¿no? Hay programas de viviendas del Estado, igual tenemos acá formalización integral, formalización individual, ¿no? También tenemos en organizaciones populares, hay promoción y difusión, formación integral y formalización individual, ¿no? Muy bien, señores, esto era un poco lo que queríamos ver hoy día con ustedes. Y finalmente, el deslinde de titulación de terrenos comunales excluye pues territorios comunales. En este sentido, COFOPRI pues no tiene competencia en terrenos de comunidades campesinas, ¿no? Salvo pues que existan las posiciones informales y que hayan ingresado por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2003, ¿no? En esos casos, COFOPRI sí pudiera titular en comunidades campesinas. Pero reitero, al plazo fijado al 31 de diciembre de 2003. Posesiones que hayan ingresado al 31 de diciembre de 2003. Inicialmente solamente al año 87, ¿no? Luego se amplía al 93, al 96 y ahora al 31 de diciembre de 2003. Y subir a áreas de minería, en este caso, pues, recordemos nosotros que la concesión minera es un inmueble distinto. En las concesiones que se otorguen en terrenos seriazos, el uso minero gratuito de la superficie correspondiente a la concesión por el fin económico, ¿no? Tenemos la ley 26.505, mantiene pues en vigencia el uso minero de hidrocarburos sobre tierras seriazas cuyo dominio corresponde al Estado, y que a la fecha están ocupadas por infraestructura, instalaciones, servicios para fines de mineros y hidrocarburos.
Puede haber un tema de duplicidad de partidas, base gráfica de propiedades y proposiciones, la solución pues de tolerancias catastrales, aumento catastral registral, prevalencia, ¿no? En este caso, puede haber también, tenemos la ley 3230, si título archivado obra planos imperfectos, que no cuenta con georreferenciación, podemos también utilizar pues lo que es la prevalencia, ¿no? O no existan planos como parte del título archivado, siempre que se afecte dentro de los rangos de tolerancia, cuando existan superposiciones gráficas, por desplazamiento de coordenadas, o cuando el predio tenga discrepancia de cualquier dato técnico entre los rangos de tolerancia, ¿no? Entonces, se utilizan las soluciones de tolerancia catastral o también la prevalencia de la información catastral, ¿no? Y aquí hay algunas resoluciones del tribunal registral. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona ha sido titulada por COFOPRI, ¿no? Y esta persona estaba casada, y viene después el otro cónyuge y solicita, pues, la rectificación que le dé el bien, ¿no? No dice aquí, en estos casos, pues, corresponde verificar, ¿no? Verificar si ha sido titulado por COFOPRI, ¿no? Si ha sido titulado por COFOPRI, reitero, en estos casos, no procedería a la rectificación que le dé el bien, en la medida, pues, que COFOPRI queda valorado si es un bien propio o es un bien social, ¿no? Hay una aclaración, ¿ya? Hay una precisión sobre ese precedente. Dice, si el titular registrado adquirió el bien a título gratuito, conforme a la disposición del Decreto Supremo 01399, la rectificación de la calidad del bien solo procede en virtud a título modificatorio expedido por COFOPRI, o en su caso por mandato judicial, ¿no? Respectivo, aun cuando el titular hubiera manifestado ante COFOPRI no estar casado. Y finalmente, también tenemos un precedente sobre más obligatoria, que dice pues que COFOPRI tiene facultades para modificar o rectificar planos o trazado de utilización, ¿no? Entonces, COFOPRI, dentro de sus facultades, puede también rectificar o modificar los planos, aún tratándose de predios inscritos a favor de terceros, ¿no? Entonces, COFOPRI, reitero, tiene estas facultades, ¿no? Y también hay otro precedente, el año 2019, que habla pues, de exoneración de tasas a favor de COFOPRI, ¿no? Dice pues el tribunal registral que esta exoneración no solo abarca los actos que directamente expida o genere COFOPRI, ¿no? Sino a todos aquellos que contribuyen a alcanzar el objetivo de la formalización. Entre ellos comprende pues la inscripción del cambio de jurisdicción o el levantamiento de cargas y gravámenes o medidas cautelares, ¿no? Muy bien, señores. Esto era un poco lo que queremos conversar el día de hoy, ¿no? Les agradezco mucho a todos ustedes el día de hoy. Hay una pregunta que dice, ¿estos procesos de titulación en predios informales son automáticamente registrados por los... ¿no? A ver, siempre hay una calificación registral, ¿no? Es decir, COFOPRI manda los títulos y el registrador lo va a calificar, ¿no? No es que automáticamente se va a inscribir, ¿no? Siempre va a haber un proceso de calificación, pero va a ser mínima, ¿no? Va a ser mínima porque COFOPRI tiene mucho cuidado en la elaboración de sus títulos, ¿no? Muy bien, señores, muchas gracias, muchas gracias. Ya nos vemos, ya me parece que tenemos la próxima sesión. Voy a ver los horarios, un segundo, por favor.